Hoy, en Hablemos del Átomo, vamos a hablar de... vamos a hablar de átomos. Sigamos con la redundancia y comencemos por el comienzo. El atomismo nació en la Grecia antigua. Leucipo y Demócrito, en los siglos V y IV a.C., sostuvieron la idea de que el mundo se encuentra compuesto por átomos. Esto es, por partículas muy chiquitas que ya no pueden dividirse. Si uno agarra, digamos, una manzana, es posible cortarla al medio. Podemos, a su vez, cortar una de las mitades al medio, y así sucesivamente. Pero, ¿existe un límite para continuar cortando la manzana en pedazos cada vez más chiquitos? La respuesta de Leucipo y Demócrito es que sí hay un límite, algo que no puede ser dividido. Al llegar a los átomos, que son las partes más pequeñas que constituyen la materia, no es posible continuar cortando en mitades. No se puede cortar un átomo por la mitad. Y estos átomos son los elementos de los que están compuestos todas las cosas. En 1807, Dalton agrega una variante al atomismo. Átomos diferentes tienen diferente peso atómico. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, pero los átomos de diferentes elementos tienen masa diferente. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar compuestos. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más elementos. Así, por ejemplo, decimos que 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno componen el agua. Pero la cosa no quedó ahí. Luego de la creación de la teoría electromagnética por parte de Maxwell, era necesario considerar la carga eléctrica de los átomos. Es entonces que J.J. Thomson, este señor con cara de preocupado, propone pensar al átomo como una esfera de carga positiva con electrones incrustados. Por su parecido a un budín con pasas de uva, a su átomo se lo conoció con el nombre de, budín con pasas. No suena muy científico. Siguiente momento de la historia del átomo. Un tal Rutherford avanza un poco más. Sugiere un nuevo modelo en el cual el átomo posee un núcleo, en el cual se concentra la masa y la carga positiva, y en la zona extranuclear tiene electrones de carga negativa. Sin embargo, uno de los grandes problemas del modelo atómico de Rutherford era el de la estabilidad del átomo. Una partícula cargada, moviéndose de forma circular, emitiría energía, por lo que los electrones del átomo de Rutherford deberían colapsar sobre el núcleo en breves instantes de tiempo. Si esto fuese así, entonces la materia del universo no podría ser estable. Todos los objetos colapsarían debido a la fuerza gravitatoria. Y llegamos entonces a Niels Bohr. Bohr era un joven estudiante en Dinamarca cuando decide ir a trabajar con Rutherford, uno de los físicos más prominentes de la época. Como señalamos, uno de los problemas más importantes en el modelo de Rutherford se refería a la aparente inestabilidad del modelo. Bohr decidió entonces, como Einstein con el efecto fotoeléctrico, meterle cuántica al asunto. Utilizó el postulado cuántico de Planck para intentar explicar la evidente estabilidad de los átomos. Bohr propuso entonces un nuevo modelo atómico, en donde los electrones se movían en órbitas alrededor del núcleo, de modo semejante a como los planetas orbitan el Sol en nuestro sistema planetario. Pero la parte más extraña de su propuesta aparecía con la cuantización de las órbitas electrónicas. Sostuvo que los electrones solamente se podían mover en órbitas específicas discretas, cada una de las cuales caracterizada por su nivel energético. Es decir, las órbitas de los electrones solo podían ocupar ciertas partes del espacio, pero los electrones no podían habitar en ningún momento el espacio entre las órbitas. Y como ahora eran cuánticos, los electrones, para ir de una órbita a otra, pegaban saltos cuánticos. Desaparecían de una órbita y aparecían en otra. Raro. A partir del gran éxito de su modelo, Bohr es capaz de convencer al gobierno de Dinamarca que le dé el dinero suficiente para armar un instituto, el cual también se transformará en su hogar. En Copenhague, el instituto dirigido por Bohr buscará transformarse en el centro de las investigaciones sobre la teoría atómica. Sin embargo, el modelo atómico de Bohr, más que una teoría, es un conjunto un poco incoherente de extrañas reglas. Una especie de modelo mágico, tal como lo llamaría otro físico, Sommerfeld. Su modelo dejaba preguntas importantes sin responder.
¿Qué le sucede a los electrones cuando van de una órbita a otra? ¿Por qué no pueden habitar el espacio intermedio entre las órbitas? Bohr no tenía respuestas. Y esa, amigas y amigos, es la historia del átomo y de cómo nadie sabe muy bien qué es.